Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arturo de los Santos Mendoza, estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UAP, presentando la unidad 2, parte 2 de la materia Probabilidad Estadística, que se llama Medidas de Dispersión, muestral y poblacional para datos no agrupados y agrupados. Y bueno, como primer subtema tenemos el rango, que es un valor numérico que indica la diferencia entre un valor máximo y un valor mínimo de una población o muestra estadística. Este suele ser utilizado para obtener la dispersión total, es decir, si tenemos una muestra con dos observaciones, por ejemplo, 10 y 100 euros, aquí tenemos nuestras dos observaciones, entonces el rango será de 90 euros. En finanzas el rango es muy útil para observar qué tan grande podría llegar a ser una variación o cambio. Vale la pena mencionar que también en no pocas ocasiones el rango no es una medida fija. Para calcular el rango también existe una fórmula donde R es el rango, max es el valor máximo de la muestra población, min es el valor mínimo de la muestra y x es la variable sobre la que se pretende calcular esta medida. Para ello no es necesario ordenar los valores de una forma ascendente o descendente, basta con saber cuáles son los números con mayor y menor valor y pues después solo aplicar la fórmula. En Excel, por ejemplo, podemos utilizar las funciones igual a max, rango de datos, y min, rango de datos. A la celda que contiene max le restamos la celda que contiene min y obtenemos en automático y de forma más rápida, digamos, el rango. Aquí tenemos un ejemplo donde nos dice que el rango de edad es el intervalo de años que aparentas, en el que puede que sí o puede que no se encuentre la edad que tengas realmente. Por ejemplo, puede que tengas 25 años, pero puedes aparentar de 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. En este caso, se podría decir que tu rango de edad es desde los 20 hasta los 30 años, que pues incluye todo este rango de edades. Como siguiente subtema tenemos a la desviación media, que bueno, la desviación media de un conjunto de datos es la media aritmética de los valores absolutos, de lo que se desvía cada valor respecto a la media aritmética. Informa de lo muy dispersos o no que están los datos. Una desviación media elevada implica mucha variabilidad en los datos, mientras que una desviación media igual a cero implica que todos los valores son igual y por lo tanto coinciden con la media. También existe una fórmula para sacar nuestra desviación media, donde x es la media aritmética de los datos, x1, x2, x3 y hasta xn son los datos, xi es cada uno de los datos y n es el número total de datos. Hay que recordar que para calcular la media aritmética, bueno, más bien, antes de calcular la desviación media, hay que calcular antes la media aritmética, perdón, la cual, para calcular la media aritmética, aquí nos da una fórmula que es básicamente sumar cada uno de los datos entre la cantidad total de datos que hay. La desviación media también es llamada desviación promedio de la media o desviación absoluta promedio. Es una medida de dispersión poco usada debido a la dificultad a la hora de hacer cálculos con la función valor absoluto. Aquí podemos tener un ejemplo para ejemplificar más bien para aclarar más esto. Y bueno, nos pide calcular la desviación media de los siguientes datos, 2, 4, 6 y 8. Aquí, bueno, primero tenemos que empezar calculando la media aritmética, como ya lo había dicho, teniendo en cuenta que tenemos 4 datos, es decir, n va a ser igual a 4. Entonces hacemos la suma total de nuestros datos, que es 2 más 4 más 6 más 8, entre la cantidad total de datos, que es 4, y nos va a dar que el valor de la media aritmética es de 5. ¿Cómo lo podemos ver aquí? Ahora aplicamos la fórmula de la desviación media, que es restar nuestro dato menos la media aritmética y hacer la suma de cada uno respectivamente entre la cantidad de número de datos totales. Y nos va a dar que el valor de la desviación media es de 2. Como lo podemos ver, el siguiente subtema es la varianza. La varianza es una medida de dispersión que representará la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Normalmente se calcula como la suma de los residuos al cuadrado divididos entre el total de observaciones. También se puede calcular como la desviación típica al cuadrado.
La varianza en estadística es de suma importancia ya que trata, aunque se trata de una medida sencilla, puede aportar muchísima información sobre una variable en concreto. La unidad de medida de la varianza siempre será eh, la unidad de medida correspondiente a los datos, pero elevada al cuadrado. La varianza siempre es mayor o igual a cero. Porque, bueno, al elevarse los residuos al cuadrado, es matemáticamente imposible que la varianza salga negativa. De esta forma no puede ser menor que cero. Y bueno, aquí está nuestra fórmula, donde x es la variable sobre la que se pretende, xy es la observación número y de la variable x. Y puede tomar valores entre 1 y cualquier cantidad positiva. N es el número de observaciones y x es la medida de variable x. O lo que es lo mismo, pues bueno, aquí esta fórmula, que es más como más desarrollada que esta, y pues puede visualizar mejor, ¿no? Bueno, aquí nos da un ejemplo donde nos pide que acuñar una serie de datos sobre salarios. Tenemos 5 personas, cada uno con un salario diferente. Juan de 1.500 euros, Pepe 1.200, José 1.700 euros, Miguel 1.300 y Mateo 1.800 euros. La media del salario, la cual necesitamos para nuestro cálculo, es de 1.500 más 1.200 más 1.700 más 1.800, que son todos estos datos. Es decir, vamos a sumar todas estas cantidades y lo vamos a dividir todo eso entre las cantidades totales, que son 1, 2, 3, 4 y 5. Dado que la fórmula de la varianza en su forma desglosada se puede ver como sigue. Es decir, esta es una forma más desglosada, pero pues nos podemos ir aquí simplemente más fácil y al final nos va a dar el mismo resultado que es 52.000 euros, pero hay que recordar que es al cuadrado. Siguiente tema es la desviación estándar, que es una medida de dispersión más común que indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos. En sí, el símbolo sigma se utiliza frecuentemente para representar la desviación estándar de una población, mientras que S se utiliza para representar la desviación estándar de una muestra. La variación que es aleatoria o natural de un proceso se conoce comúnmente como ruido. La desviación estándar se puede utilizar para establecer un valor de referencia para estimar la variación general de un proceso. Bueno, aquí nos dan dos fórmulas, que la primera es elevando al cuadrado las desviaciones, dividir entre el número total de observaciones y por último hacer la raíz cuadrada para deshacer el elevado al cuadrado. Tal que, bueno, aquí nos da esto, que ya lo expliqué aquí. Y bueno, también existe otra forma alternativa, que sería haciendo un promedio de la suma de los valores absolutos de las desviaciones, es decir, aplicar la siguiente fórmula. Aquí ya está. Sin embargo, esta fórmula de aquí no es una alternativa de la desviación típica. En realidad, la desviación eh, eh, respecto de la media tiene similitudes, pero no son lo mismo. A esta última fórmula se le conoce como desviación media. Y bueno, aquí nos da una imagen para pues, poder visualizar mejor esto de la fórmula. Nos explica cada detalle de la fórmula, donde x es la variable, x y es la observación número y de la variable x, n es el número de observaciones y x es la media de la variable x. Bueno, aquí nos da un ejemplo que nos pide calcular la desviación estándar de las siguientes puntuaciones de un jugador de baloncesto en los últimos partidos, y que son sus puntuaciones de 18, 20, 20, 22, 20 y 20. El primer paso es calcular la media aritmética, que es sumar los datos entre la cantidad de datos totales, y nos va a dar 20. El siguiente paso es calcular la desviación estándar, que bueno, es sumar 18 menos 20 al cuadrado, más 20 menos 20 al cuadrado, más 20 menos 20 al cuadrado, más 22 menos 20 al cuadrado, más 20 menos 20 al cuadrado, más 20 menos 20 al cuadrado, entre la cantidad de datos totales, que son 6, y nos va a dar 16,66, que esto como resultado nos va a dar 2,67. Pero hay que recordar que la desviación estándar es sacar la raíz de de este dato, y pues nos va a dar 1,63. Y bueno, aquí nos da
bueno, aquí les puse la relación que hay de la desviación típica con la varianza, ya que pues son muy similares, pero bueno, en definitiva, la varianza no es más que la desviación estándar al cuadrado, o lo que viene a ser lo mismo, la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Y bueno, podemos ver esta relación de la siguiente manera. La desviación típica podemos ponerle igual que sigma. La varianza es igual a sigma al cuadrado. Y la desviación típica no es más que la raíz cuadrada de la varianza, es decir, la raíz cuadrada de sigma al cuadrado. La fórmula que está dentro de la raíz cuadrada es la varianza. La razón por la que es necesario entender que esa parte se conoce como varianza es que se utilizan otras fórmulas para calcular otras medidas. Así pues, aunque la desviación típica sea más intuitiva para interpretar resultados, es imperativo cómo se calcula la varianza. Bueno, el siguiente y último tema es el diagrama de caja de bigotes. Diagrama de caja y bigotes. Los diagramas de caja y bigotes son una representación visual que describe varias características importantes al mismo tiempo, tales como la dispersión y simetría. Para su realización, se representan los tres cuartiles y los valores mínimo y máximo de los datos sobre un rectángulo alineado horizontal o verticalmente, que a continuación pues, se los voy a presentar de forma más detallada. Y bueno, aquí nos da su construcción. Una gráfica de este tipo consiste en una caja rectangular, que aquí la tenemos de color azul, donde los lados más largos muestran el recorrido intercuartílico. Este rectángulo está dividido por un segmento vertical que indica dónde se posiciona la mediana. Aquí lo podemos ver. Y por lo tanto su relación con los cuartiles primero y tercero. Recordando que el segundo cuartil, es decir, este es el primer cuartil y este es el tercer cuartil. Y por lo tanto el segundo cuartil pues es la mediana. Esta caja se ubica a escala sobre un segmento que tiene como extremos los valores mínimo y máximo de la variable. Las líneas que sobresalen de la caja, estas líneas, se les conoce como bigote. Estos bigotes tienen un límite de prolongación, de modo que cualquier dato o caso que no se encuentre dentro de este rango es marcado e identificado individualmente. Y aquí nos da un ejemplo donde se nos dan las edades de un colectivo de 20 personas. Aquí lo podemos ver. Y bueno, el primer paso es ordenar nuestros parámetros. Más bien, para calcular los parámetros estadísticos, lo primero es ordenar la distribución de menor a mayor. Y después será calcular los cuartiles. El cuartil primero es el valor que el 25% de los valores de la distribución. Como n es igual a 20, el 25% lo podemos sacar dividiendo 20 entre 4, es decir, 5. El primer cuartil es la media aritmética de dicho valor y el siguiente, es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el primer cuartil es 24 más 25, que también vamos a tomar este dato, entre 2 y nos va a dar 24.5. El segundo cuartil es evidentemente la mediana de la distribución, es decir, podemos hallar de forma más fácil los dos números de medio, que van a ser 34 y 30, 33 y 34. Y pues, o lo podemos sacar que es el 50%. Podemos dividir los 20, que es el número total de datos, entre 2, y bueno, van a ser 10. Y pues se puede representar como 33 más 34, vamos a hacer la suma de estos dos, entre 2, y va a dar 33.5. El tercer cuartil es el valor que sobrepasa el 75% de los valores de la distribución. Es decir, podemos sacar nuestro 75% como 3 por 20 entre 4 y nos va a dar 15. Entonces, nuestros 75% van a ser 39 y 39, dividido entre 2, van a ser 39. Y por último sería dibujar eh, la caja de los bigotes. El bigote de la izquierda representa el colectivo de edades, perdón. La primera parte de la caja, es decir, de Q1 y Q2. La segunda parte de la caja a Q2 y Q3. Y el bigote de la derecha viene dado por Q3 y X max. Aquí está todo esto de forma gráfica.